La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias, estimado congresista Guillermo Bermejo. Estamos en un programa de ensayo con la nueva Están innovando. tecnología. A ver, vamos a ver, estamos comprobando la cámara. Estimados amigos, probando. Ahora aquí tenemos A una, ver si nos No, vemos se en tiene que cambiar. una Esta es una prueba transmisión especial. con el Ahora sí congresista está. Guillermo Bermejo. Vamos a comprobar si estamos avanzando en este asunto. Ajá, ahora sí. Veamos pues. Gracias, estimado congresista Guillermo Bermejo, Un gusto, Modesto. por visitarnos a este estudio modesto pero combativo. Claro que sí, claro que sí. Encantado de la invitación, más bien. Estamos entonces con una nueva técnica aquí con el OBS y nuestra intención es hacer conocer las ideas, las propuestas que ustedes tienen, los candidatos potenciales a la presidencia de la República del Perú en el año 2026. Eh, Siempre empezamos un poco conociendo al candidato desde su chiquititud. Ajá. Brevemente, por favor, ¿quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaron cuando eras chiquito? ¿A dónde estudiaste? ¿En qué escuelita? ¿En qué colegio? Ya, correcto. A ver, yo soy hijo de un hombre nacido en La Victoria Ajá, y de una yacuchana. Mi padre nació en el callejón El Huascarán, ¿no? así, Hombre, ha sido bravo el viejo, ¿no? Juvenil de la Alianza Lima, que luego se dedicó al fútbol durante un tiempo. Mi papá jugó en el Boys, en el Chalaco, ¿te acordabas del Chalaco, el por Atlético Chalaco? supuesto. Y en el KDT Nacional, ¿no? Un hombre que también tocó en una orquesta, tenía una orquesta que se llamaba Pentagrama 5. De ahí me viene a mí el tema musical un poquito. Y luego se dedicó a la venta de repuestos, ¿no? Pero la verdad, un muy buen ¿De vendedor sí, automóvil? de automóviles, ¿no? Católico, a ultranza hasta el día de hoy. Mi madre, ayacuchana, ¿no? Hija de mi abuela Olga, que ellos eran de la Mar, de la parte de Ayacucho en la Mar, tenían la famosa chacra allá adentro en la Selva ayacuchana, pero mi vieja se crió en Huamanga, ¿no? Ella ha sido huamanguina, y su papá fue don Damaso Rojas, que fue búfalo de ahí de la Torre. El abuelo Ya. era trujillano, ¿no? Y mi mamá vino muy chiquilla aquí a Lima, vino a estudiar, a terminar la secundaria, conoció a mi papá y armaron familia, ¿no? A mí me pusieron a estudiar en el colegio claretiano, cuando mi colegio de En el primario. Claretiano, Sí, claro, ¿no? Nosotros hemos tenido formación religiosa desde muy chicos. Eh, co- estricta. sí, recordarán, no sé si recordarán los que han pasado por colegio religioso, incluso en los 80, era una formación religiosa militar, ¿no? Nosotros formábamos como tropas en el colegio. Si llegabas tarde te ponían a ranear una hora, ¿no? Y el castigo físico era algo normal, ¿no? Ahora cuando escuchamos tantas denuncias por el tema de bullying o cosas de esa magnitud, para nosotros es un poco lejano, ¿no? Porque en nuestra época no se le podía faltar el respeto al profesor, llegar a la casa con una acusación de que el profesor había hecho algo contra ti era más bien al revés, ¿no? Te hacían sentir que tú seguramente no habías cumplido con algunas normas del colegio. Ahí estuve hasta tercero y secundaria. Del Claretiano me fui por rebelde, ¿Por rebelde? por rebelde. Yo fui. ¿Desde esa época? Sí, mira, te cuento una historia chiquita con mi papá, por ejemplo. Yo era muy preguntón de niño, ¿no? Ya. Yo andaba preguntándole por las galaxias, el sistema solar, y me agarró muy chico el tema de la guerra interna que sufrimos, ¿no? Mi papá no tenía mucha paciencia con esas cosas. Terrorismo, dice el oficialismo. Sí, claro, ¿no? Claro, ellos. Lo que pasa es que, mira, el tema del conflicto armado interno hay que desglosarlo por su propia palabra, ¿no? Veamos eso después, pero Ya. continuemos. Y entonces yo ya en el colegio, a partir de los 13 o 14 años que comencé a leer un poquito más de literatura política, sacamos un periódico. Le pusimos No hay al periódico por un famoso personaje de un cómic mexicano. Y yo hago un artículo del 91, mira, 91, yo tendría 15 años. Ya estaba en pleno Y claro, gobierno de Fujimori, antes del violencia golpe, antes del del golpe. golpe. Y en el artículo se me ocurre deslizar la posibilidad de que si Fujimori quería hacer los cambios que quería hacer, tenía que pasar por encima de la Constitución y hacer un golpe de Estado. No te imaginas. El cura de aquella época
Casi te excomulgan. Sí, además nos amenazó públicamente en la formación del colegio, ¿no? Luego nos llamó a dirección y ahí tenemos yo lo tengo en un libro que estoy ensayando, y él me dice, porque yo juego en la selección del colegio, entonces él tiene un buen concepto mío. Alumno del padre futbolista. Claro, hijo de pelotero, tiene que ser pelotero, ¿no? Y me dice, tú no serás de izquierda, ¿no? Y yo soy muy sincero con él, digo, sí, yo soy un hombre de izquierda, un joven de izquierda, ¿no? Y el cura se comienza a poner rojo, 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 rojo. Y me dice, tú no seguirás a Fidel Castro. Y yo era un muchacho que estaba muy enamorado de la Revolución Cubana cuando era muy niño, ¿no? En la época había una emisora, La Habana, Cuba. Claro, porque además recuerda que se cae la Unión Soviética y el único que pecha al imperialismo ya es Fidel. Entonces, para mí Fidel era mi segundo papá, pues, ¿no? O sea, para mí era aprender la televisión para ver qué dijo Fidel, ¿no? Y yo le digo, no solamente creo que es un hombre digno de seguir, sino creo que es el hombre de la historia moderna, ¿no? Ah, Y se puso el cura como no te puedes imaginar. Dijo una cosa que nunca se me va a olvidar. Él era español. Y me a dice, propósito, en esa época casi todos los curas eran sí, españoles. claro, Por claro. la sierra, Y por los ahí. directores de colegio más todavía, ¿no? Sí. Y dice una cosa que nunca me voy a olvidar. Él dice, peruanos muertos de hambre. Ah, Agradezcan que vino a España a darles la rueda y la escritura, porque si no seguirían en las cavernas. Y a mí me salió el barrio, yo soy de Lince. No puedo repetirlo con respeto a la audiencia, pero dije español y como 4 improperios, 350 años saqueando América y son la escoria de Europa. Él se me yo era un petizo, ¿no? Yo luego agarré un poquito más de cuerpo y toda la cosa, pero era un petizo, chiquito, flaquito. Y el cura era semejante, un español grandote. Y yo me olvidé de eso, yo me estaba yendo contra él, un amigo me agarró, el cura vino también, los regentes lo agarraron y me amenazó. Me dijo, o pides disculpas públicamente por el artículo que acabas de sacar, o te expulso del colegio. Le dije, no puedes, porque las normas, yo ya había hecho mi trabajo leguleyo, había revisado las normas, no me podía votar, yo ya había pasado con el puntaje que tenía, ya había pasado el año siguiente, y lo manda a llamar a mi papá. Y eso es lo que le agradezco a mi viejo toda la vida, porque mi viejo es del PPC, mi viejo es de derecha. PPC. Mi vieja prista y mi viejo del PPC, ¿no? Y yo le salí de rojo. Entonces, mi viejo se queda sorprendido, porque yo era un alumno más o menos, en algunos cursos yo brillaba, en letras yo era bueno. Y mi papá pensó que lo estaban llamando para un nuevo premio, ¿no? Y Y cuando le mi cae papá la- voltea y me mira, le curas el escándalo, mira lo que ha escrito, mira lo que ha dicho, cómo se le va a ocurrir faltar respeto al colegio. Y si no, el otro año yo lo hago que repita. Y mi papá voltea, mi papá fue policía también, fue Además, de la PIP. Entonces al viejo le teníamos un respeto, porque a mí nunca me puso un dedo, porque dije, ese día yo creo que ya me la gané, dije, ¿no? Y me queda mirando y me dice, ¿vas a pedirle disculpas? Y yo, con mis 50 kilos encima, le dije, mire, papá, usted hoy me puede matar, pero yo no voy a pedir perdón por una opinión. Yo estoy dando una opinión nada más sobre lo que yo creo que puede pasar en el país. Entonces, y menos pública, y menos como si hubiese hecho, pues, hubiera cometido un delito, ¿no? Y yo dije, hoy sí me cae, ¿no? Y mi viejo me respaldó. Me dijo, mira, yo me llevo a mi hijo. Deje las cosas quietas ahí. El muchacho no siente que haya hecho nada malo y si usted le va a hacer la vida imposible, pues yo me lo llevo. Eso fue más o menos mi infancia y mi adolescencia. muy bien. ¿Y en qué momento te involucraste en un partido, digamos, ya Yo soy oficial? de la generación de los 90, ¿no? O sea, cuando los partidos más bien comienzan a desaparecer. La mayoría de los compañeros de la izquierda tradicional de los 70 y los 80, ante el avasallamiento de la dictadura, comienzan a desaparecer los partidos. Entonces los Ciertamente, jóvenes, sí. claro, los jóvenes nos comenzamos a organizar en colectivos, ¿no? No, me plegué a la recolección de firmas por el referéndum del 90, para el tema de la no reelección de Fujimori, ¿no? El Yo me sí, plego a ese el sí movimiento. y el no. Claro, y luego pasamos al Comité 4 de Junio, que cuando yo estuve en la universidad, que no, pero un paréntesis, conozco a Barrantes antes, conozco a Alfonso Barrantes antes. Yo fui formado por un exalcalde de Izquierda Unida, por Franklin Acosta del Pozo, de Ate Vitarte, alcalde de Vitarte entre el 80 y el 89, muy amigo de la casa, y él fue el que me comenzó a dar libros para que yo comenzara a aprender el bagaje que se necesita para dedicarse a estos quehaceres de izquierda. Muy duro conmigo, ¿eh? Fue un maestro duro, ¿no? Yo me río porque yo a los muchachos les tiro artículos para que lean en un mes y él me da un libro por una semana. O sea, esto es lunes, el sábado nos reunimos en mi casa para que me expliques qué entendiste de este libro, ¿no? Era durísimo, Frank.
y él me lleva con Barrantes. Y yo participo del último intento de Barrantes de inscribir partido el año entre el 99 y el 2000. Él le quería poner Izquierda Unida Democrática. Entonces, tuve el honor de conocer a Alfonso, pero los jóvenes nos organizamos por la famosa movilización del 97, cuando sacan a los miembros del Tribunal Constitucional en la dictadura. Tremendo. Y te juro, Ahí Modesto, me acuerdo que Ferrero Costa ahí se enfrentaba a la... claro, ¿no? Los magistrados valientes salieron a la calle, fueron a mi facultad, y nosotros que habíamos marchado suavemente, porque como con la dictadura no se podía ni marchar, ese día salimos, 4 de junio, y la represión fue tan grande. Yo recuerdo que soltaban perros en la movilización para que corretearan a los jóvenes. Varios nos salvamos colgándonos de las rejas que encontrábamos por ahí. Fue tan dura que dijimos, esto no va a ser fácil. Y se formó el Comité 4 de junio. Ahí había de todo, jóvenes, estudiantes, no estudiantes, partidos políticos de izquierda, incluso el APRA en su momento era parte del comité. Y así avanzamos, y yo luego caigo en la Federación de Estudiantes del Perú, La FEP. la famosa FEP, y el año 2000 tengo el honor de ser parte de quienes comandamos la Marcha de los Cuatro Suyos. Así, Claro, con yo Toledo. conozco a Toledo, a Carlos Bruz, al hijo de Vargas Llosa, en esa época a Risco de Construcción Civil, al profesor Olmedo Auris del SUTEP, a Gorriti, pero a Gorriti el sindicalista de la CGTP. CGTP, sí. Y estaba Javier de Canseco, por un lado estaba Jorge del Castillo, por el otro estaba la juventud de los partidos de izquierda y estaba la juventud del APRA. Ahí andábamos, ¿no? Ya en democracia formamos todas las voces, era un colectivo con puntos muy específicos, ¿no? Derechos humanos, nosotros acompañamos, y es un honor que tenemos nosotros, haber acompañado a los familiares del caso Cantuta durante toda la historia, pero bueno, ya como colectivo a partir del 2003-2004 más o menos, acompañamos el proceso de extradición de Fujimori. Yo viajo a Santiago con los familiares y con las organizaciones de derechos humanos a Chile, a la extradición de Fujimori. Nos encauzamos mucho en el trabajo con los campesinos cocaleros, porque desde esa época nosotros decíamos, este problema del narcotráfico nos va a pasar por encima en cualquier momento. Están deprimiendo la agricultura nacional y la única lógica que siempre ha tenido el Estado es la represión, ¿no? La represión. Y nuestra solidaridad con Palestina, que hasta el día de hoy la manejamos, y el tema de los tratados de libre comercio. Todas las voces tuvo sus altas, sus bajas, las persecuciones llegaron los juicios también. Y para el año 2020 me parece, entramos a Perú Libre, ¿no? 2020. Claro, ¿te acuerdas la campaña pequeña, la corta? ¿No? Hace poco. Hace poco nada más. Porque nosotros sentíamos que uno de los graves problemas que tenía la izquierda peruana durante décadas es que no quería tener identidad. Las preguntas, por si acaso. Está bien, ¿no? Está bien. Sí. Era la falta de identidad, ¿no? Yo siento que la infiltración de algunos espacios internacionales hicieron mucho daño y no permitieron aterrizar aquello que Mariátegui quiso, ¿no? Mariátegui quiso que se peruanizara el socialismo, ¿no? Está bien Marx, está bien Lenin, está bien lo que te copia guste, ni calco. sin calco ni copia, como bien decía él, ¿no? Sino que había que aterrizarlo acá, pero tampoco se trataba de desconocer la base fundamental de tu ideología, ¿no? Entonces, se descafeinó a la izquierda, por llamarlo así, ¿no? Entonces, se dedicaron a peleas más superficiales, ¿no? Que las tareas de fondo que se necesitaban en este país. Por eso nosotros Pero siempre en nos esa afirmamos época como ya socialistas. había una desunión desde los 80. Sí, No sí, había yo tuve la oportunidad de trabajar con Barrantes y él siempre me explicó, siempre, ¿no? Yo era un chiquillo pues un poquito más cerrado, ¿no? En esa época, porque cuando uno lee mucho a veces teoriza demasiado. Y él me planteaba que era imposible en el Perú pensar en un solo partido, ¿no? El Perú es demasiado grande, me decía, ¿no? O sea, tú ves cómo es el norte peruano, cómo es el oriente peruano, la sierra con sus diversidades incluso cercanas, ¿no? Chancas, huancas, aymaras, quechuas. Lima es un fenómeno para analizar. Entonces es imposible porque todos vienen de diferentes experiencias, ¿no? Hay izquierda que nació como izquierda que apoyaba a los trabajadores mineros, otra con los agropecuarios, otros que vienen más del sindicalismo costeño. Cada uno con intereses un tanto Y diferentes. claro, una cosa que yo escuché en el 2000, se me dio el nombre de esta señora, decía que a la izquierda a veces uno llegaba por temas muy puntuales, ¿no? Hay un cómico italiano
que en paz descanse, Giorgio Gaber, que tiene un video muy bonito, se llama Qualcuno era comunista, en italiano, pero la traducción es bien interesante, ¿no? Mucha gente llegaba a ser de izquierda por lo inmediato. ¿Quién defiende a los trabajadores? La izquierda. ¿Quién defiende a los campesinos? La izquierda. ¿Quién defiende el abuso machista de la sociedad? Los abogados de izquierda. ¿Quiénes defienden el tema de derechos humanos? Los abogados de izquierda o la gente de izquierda. ¿Quiénes acompañan a las víctimas? Casi siempre o siempre la izquierda. Pero no significa eso que todos sean socialistas o entiendan el proyecto, ¿no? Entonces, en ese proceso de construcción cabe lo que decía Mariátegui, ¿no? La necesidad de un frente único, la necesidad de ampliar las bases para obtener agendas mínimas que nos ayuden a llegar al siguiente paso. Y ya el 2021, ya con Pedro Castillo, yo siento que Perú Libre entendió un poco esa figura al principio, ¿no? Y entra el magisterio y un montón de invitados, son un montón de invitados, ¿no? Y se logra ganar, que creo que es el primer campanazo en 200 años de historia republicana de que la izquierda con nombre y apellido podía ganar una elección. Hasta ahí la izquierda se había camuflado en otros procesos, ¿no? En el de Ollanta, en el de Susana, en lo que fuera, en algunas experiencias regionales, pero no como una propuesta nacional para la transformación del Perú, ¿no? Nos faltó, ¿qué? Nos faltó tiempo, nos faltó... fue muy en contra, ¿no? A Pedro Castillo no lo reconocieron hasta faltando una semana para la primera vuelta Y en después las de encuestas. conocerlo, Único, o sea, mira, metralleta. los periodistas que tanto hablan de libertad de expresión, yo les sigo preguntando el día de hoy, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Tú te acuerdas de esa campaña espantosa de paneles de todo Lima que decía que iban a gobernar los terroristas, así? ¿Qué investigación se hizo al respecto de esos paneles? ¿Quién financió una campaña multimillonaria? Porque un panel un día cuesta un platal, pero la tuvieron 2 meses, asustando y aterrorizando y mintiéndole a la gente sobre lo que podía pasar, llamando a los cuarteles militares, yéndose hasta lo voy a hacer el ridículo, a tocar la puerta por meter un documento, algunos. Y la oposición irracional que sufrió Pedro Castillo dentro del Congreso de la República, donde nosotros hicimos mil malabares para que los procesos de vacancia no prosperaran. Hasta el final, Pero precisamente ahí se dice que los partidos negociaban la vacancia. Si tú no nos apoyas, no nos das un ministerio, te saco mi voto. eso es verdad. Yo lo hablé mucho con Pedro. Pedro me llama, lo hablamos 2 o 3 veces. Yo recuerdo, porque tú fuiste ministro, además para nosotros era un lujo tenerte a ti de ministro, no es porque estés acá, algún día pregúntaselo a Pedro personalmente, porque una de las grandes broncas que yo me comí al interior del gobierno era que cada vez que me entrevistaban a mí y había crisis ministeriales, yo decía, yo estoy de acuerdo con un gabinete que no sea partidario. Yo no estoy de acuerdo con que para contentar al Congreso tú le termines dando un ministerio a ella, o un ministerio a él, un ministerio al de allá. Entonces tengo que hacer mi suma matemática si los votos alcanzan. Yo le decía, presidente, la derecha dice que no escogemos bien y la izquierda dice que con usted está hasta el final. Bueno, pongámonos a prueba. Pedro me ofrece el primerato a mí. Me ofrece ser su primer 2 veces. Una no la acepto porque tenía un juicio encima que no quería que lo salpique, ¿no? No íbamos a durar mucho. Cuando ya estoy libre del juicio, ¿Ya estás libre? sí, claro, ese juicio ya lo enterramos en aquella ocasión. ¿De qué fuera? Terrorismo. No, si te explico, te caes de espaldas. Una locura, una Todo el mundo locura. se le acusa de eso. A todo el mundo se le acusa de eso. Eso es un tema que tiene que corregir el próximo gobierno popular. Y yo le propongo que escojamos un elenco con perfiles como el tuyo, con gente que viene de la experiencia de instituciones, que son reconocidos. Hagamos una cosa así, entonces la derecha no tiene argumentos y vamos a probar a esta gente que dice ser de izquierda, a ver si igual le van a dar el voto si es que no le entregan nada. Entonces a mí me comenzaban a caer los flechazos de un lado del otro, ¿no? Se inventaron que yo puse a Mirta Vázquez, luego que a Valer. Y yo digo, ¿de dónde? Si nunca en mi vida los había visto más de 2 ocasiones a cada uno, creo, en mi vida, ¿no? Pero era por eso, porque yo le decía, presidente, si usted quiere que yo sea su premier, yo sí soy su premier. Pero con esta condición, que escojamos gente independiente, gente que cumpla el perfil y la expectativa ciudadana y que cumpla obviamente con lo que usted como jefe de Estado quiere regalarle al país, quiere entregarle al país. En ese camino sí, pero no puedo ser premier pues, de un Frankenstein, ¿no es cierto? No, Pegado. para no vacancia. Y claro, finalmente, si lo vacan a usted, usted sale por la puerta grande. Bueno, me vacaron porque quise hacer bien las cosas y porque esta sarta de gente no ha querido que en el Perú progrese y gobierne, ¿no? Así que yo siempre, Yo siempre he mejor, pensado así. fíjate, ya que tú cuentas cosas, yo también puedo Ay, contar. ay, ay.
Lo que pasa es que primero que cuando llegué allí, Pedro Castillo me dice, ¿me puede asesorar? Mire cómo pasan las cosas, pero yo como ya era funcionario público con experiencia, dije, no, no puedo estar acá porque si no hay cargo, no puedo estar. Esto ya se parece un gabinete a la sombra, ¿no? Claro, le iban a acusar de eso seguro. Solamente estuve un rato, pero me avisaron, ¿no? Un ministro, amigo mío, me dice, hay que tener cuidado, supongo que van a adivinar de quién se trata, de ese personaje, porque él vende información a la prensa, Mm, uno ya, cercano, claro. y parece que se guardaban los dólares por ahí, por algún lugar. Seguro. Hizo una cosita que también yo le pedí, le dije, presidente, yo también puedo ser su Pero primer... espérate, entonces después me llaman así un congresista, me dice, ¿puedes convencer a Pedro Castillo para recibirme, para ver si me apoyan para ser el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología? Digo, tú eres congresista, tienes más poder que yo. Y si yo hago eso, ya estoy en, una, en un tema de tráfico de influencias. ¿Cierto? Se enojó y luego se puso en el proceso de vacancia. Imagínate ese tipo de cosas. Claro, ha habido gente que llegaban a Palacio. A mí me gustaba una cosa que me decía Pedro, ¿no? Cuando me llamaba, a veces ni siquiera me llamaba para ver un tema de Estado, siempre era para conversar un poco, ¿no? Me dice, usted es uno de los pocos que viene acá a no fastidiar. O sea, no, presidente, porque yo sí tenía claro el panorama. Para mí, Pedro Castillo era el primer peldaño de la recuperación de la patria. Y yo siempre se lo dije, su labor, presidente, es resistir. Si usted resiste estos 5 años, el país va a ser transformado, ¿no? Porque lamentablemente el escenario era malo. Teníamos una mayoría en el Congreso que su obsesión era sacarlo del gobierno y sacarlo De del todas poder. formas, Pero sí. además, recuérdame esto, ¿por qué? Porque muchos de los contratos de concesión minera y de concesión petrolera justo vencían el quinquenio de Pedro Castillo, Sí, ¿no? pues. Entonces, esa campaña contra Petroperú, que podrá tener sus cosas y uno podrá debatir, me gusta, no me gusta, pero en el fondo del tema, ¿qué era? Los lotes que regresaban al Estado. Y que esos que lo recibieron de manera extraña para no meterme en un problema legal, ¿no? No querían dejarla, que no habían invertido nada de lo que habían prometido y que ahora decían que sí lo iban a hacer y que desde el Congreso intentaron darle 20 años más de uso de esos pozos petroleros Pero, importante para la patria, ¿no? pero entonces no había forma que termine su mandato Pedro Castillo, porque si los partiditos lo extorsionaban, ¿no? Y la derecha lo quería sacar, no había Pero forma. recuerda que se hizo una cosa que obligó a que, por ejemplo, incluso la tercera vacancia no tenía votos, que fue abrir las puertas del Palacio de Gobierno. Yo con el presidente lo conversé, ahí lo tenían, yo creo que hasta un poco asustado con esto, ¿no? Y nosotros llevamos trabajadores mineros, sindicatos de construcción, comités de vaso de leche, comedores populares, nuestros hermanos de pueblos originarios. Entonces, Palacio de Gobierno volvió a ser lo que fue en la época de Velasco, la casa de la gente. La gente podía llegar y expresar sus preocupaciones con el presidente de la República, sea masivo, también en el saloncito, ¿te acuerdas? En el saloncito donde venían alcaldes y demás, el presidente recibía 3, 4 grupos, ¿no es cierto?, sociales por semana. Y Entonces, también recibió los científicos. sí, claro, pero ¿y eso ayudó a qué? A que muchos que andaban, ¿no es cierto?, jugando el filo de la navaja, se frenaran un poco y dijeran, no, pues ya la gente comenzó a estar con el presidente de nuevo, a pesar de esa campaña horrorosa que le hicieron, y para antes de lo que pasó, Pedro ya aparecía en las encuestas de la derecha, con más de 30 y pico % de aprobación. 30 y pico, que o sea, no, ningún presidente ha logrado eso. Y claro, ningún presidente ha recibido tanto ataque como Pedro tampoco, Pero, pero y ese porcentaje era ¿ya tienes importante. una hipótesis de lo que ha pasado, ese famoso, Yo creo una ese, cosa, mira, ese pseudo o intento, lo que se llame, o golpe de Estado? ¿Qué ha pasado? yo creo que fue una decisión apresurada, Porque de pocos, no tiene ningún tipo de no lógica. tiene ningún tipo de lógica. Yo recuerdo haber recibido Yo puse creo, escribí, Pedro Castillo ya le dio a la oposición lo Sí, que claro, andaban buscando. efectivamente. Ellos estaban esperando un paso en falso de él. Y yo siempre, yo lo he comentado en otras ocasiones, yo me hice muy amigo de un grupo de embajadores que me dijeron, tenemos esta novedad, y yo fui a hablarlo con el presidente. 3 semanas antes, presidente, le dije, hay este rum rum en estas esferas.
Y me dijo, de ninguna manera. Entonces yo me fui muy tranquilo. Lo abracé, fue la última vez que lo vi, creo, personalmente además, ¿no? Y me retiré, ¿no? Entonces, cuando yo veo lo que sucede por televisión, yo me entero, me quedé frío, ¿no? Y yo le dije a quienes estaban en la sala conmigo, le dije, en 3 horas va a estar Pero, preso. digamos, ¿tú crees que ha sido su voluntad o ha habido algún tipo de cosa? Es difícil, No ¿no? se Hay, sabe, hay ¿no? dos personajes medios extraños en esta trama, ¿ya? Medios extraños en esta trama, gente que entró en el último gabinete. Yo de dos personajes no puedo decir sus nombres porque como sabes que esto te mete a pleitos, pero sobre dos personajes yo lo advertí. Este y este que usted ha puesto en espacios de seguridad nacional son muy peligrosos. No peligrosos, ¿ah? Muy peligrosos porque son eh, de lo que yo llamo gente medio esquizoide, ¿no? O sea, para ellos cualquier gaviota hace un verano, ¿no? Entonces, es gente que te hace creer cosas, ¿no? Yo siento que hubo gente que le hizo creer a Pedro que si él lanzaba la proclama aquella, la Fuerza Armada lo iba a seguir. Sabiendo que no iba a ser así. Yo hablé con él varias veces de eso. ¿Por qué? Porque en más de una oportunidad, cosa que nunca pasó en el Perú, inédito, se dio en el gobierno de Castillo, que en eventos de la policía o de las Fuerzas Armadas le faltaran el respeto al presidente. Que estos invitados, ¿no? Que son Chavín de Huántar y no sé qué tanta vaina, se pararan y lo dejaran con la palabra en la boca del presidente, cosa que yo le dije, presidente, o dos cosas, hay dos cosas. O usted deja de ir a estos eventos y manda a su vicepresidente, a su premier o quien fuera, ¿no? O vota la mitad de la plana mayor de la Fuerza Armada, pues porque si yo soy el presidente de la República, tú eres un general y tú permites ese laberinto en un evento público, ¿qué significa? Insubordinación. Eso significa que se están insubordinando, que tú estás permitiendo ese tipo de barbaridades en un evento público que lo está viendo no solamente el Perú, sino todo el mundo. Y yo le dije esas cosas, entonces para mí estaba claro que él entendía de que en estos sectores, ¿no? No había ningún tipo de apoyo por una cosa de esa naturaleza. Una cosa es que el Congreso lo cierre Fujimori y Vizcarra, que son de derecha, y que la gente de la derecha y los empresarios del Pero país además él sabía, sienten que no Carlos, los van a tocar, ¿no? lo que más me llama la atención es que él ya tenía sus maletas preparadas para Pero irse. tú crees, porque yo lo que vi fue que sacó en bolsas la ropa, ¿no? Para mí fue doloroso ver una imagen así. Yo llegué a conocer a su hijo, a su hija, ¿no? Porque dicen que Eh, tenía toda la maleta, de repente sabía que no yo iba a creo que pasar. esas horas fueron cruciales, creo yo, ¿no? Fueron Bueno, cruciales. estamos aquí haciendo hipótesis, ojalá que alguna vez, todo depende de él, que diga lo Sí, que ha yo pasado. lo dije, ¿ah? Yo lo dije hace más de un año y medio. Yo creo que el único que sabe con exactitud qué es lo que pasó es él. Pero parece Pero que tiene miedo de decirlo, da la impresión. sí, Por eso es que me llama la atención, parece como si que tuviera miedo de decir la verdad, porque si declara, lo hice por mi propia voluntad, bueno, bueno, ahora no fue un golpe de Estado, ¿no? No fue un golpe tampoco. de Estado porque el delito en sí es rebelión. Rebelión significa levantamiento en armas y no hubo nada de eso. Hay un político que decía muerte, no, ¿no? Claro, pero varios, ¿eh? Varios periodistas, incluso, bueno, disque periodistas, ¿no? Estos tipos que le hacen un micrófono y dicen cualquier barbaridad. Muy bien, pasamos al presente. Aquí ahora, estamos todavía en una situación más compleja en estos tiempos. Hay mineros informales, ilegales, artesanales, tradicionales, hay extorsiones, hay... Dicen algunos que la delincuencia ha bajado en Lima porque estos se han ido a extorsionar a los mineros o convertirse en mineros ilegales, informales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay que separar, ¿no? Una cosa es la minería ilegal y otra cosa es la minería informal. Y incluso dentro de la minería informal no es lo mismo hablar de Madre de Dios que de Patás o de las zonas aledañas a Tambo Grande que Nazca, ¿no? La ligereza con la que se suele tratar este tema viene con un trasfondo, ¿no? Los grandes mineros de este país quieren que nos dediquemos a mirar para allá y no nos enfoquemos también en sus deudas y su incapacidad de llevar el país para adelante. En el tema del ilegal no hay nada que conversar. El minero ilegal está en zonas prohibidas. Debería ser combatido por el Estado, pero no lo es. Yo tuve la oportunidad, Modesto, de ir hace como 7 años más o menos a Madre de Dios hacer un artículo sobre minería informal, porque la gente de allá en esa época estaba harta que los compararan con los de La Pampa en Madre de Dios. Y que descubrí cosas muy similares a las que pasa con el narcotráfico. Una sola carretera de penetración,
La policía, la Fuerza Armada, la SUNAT, en teoría están ahí en esa carretera. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es cómo ingresan los insumos químicos, como el mercurio, los repuestos para las dragas, los motores, ¿no es cierto? Y cómo sale el oro. Oro que además se nos escapa por O sea, hay frontera. una sola ruta y está controlada. Es como el BRAE. En el BRAE hay una sola carretera desde Huamanga hasta Pichari. La única forma de meter gasolina e insumos químicos es por ahí. Está apoltronada de bases militares y policiales. Y la producción de cocaína del ORAEL sigue siendo la mitad de la producción nacional, con la desgracia que en los últimos 20 años producimos 10 veces más cocaína. Es decir, es un fracaso absoluto la política antidrogas. Y ese fracaso lo estamos copiando ahora para la minería ilegal o informal. Los Lo que primeros hace años, sospechar a algunos que no es combatido con la seriedad que debería. no, yo hablé con estos youtubers, siempre emocional el tipo, decía, hay que militarizar. Mira, campeón, o Ya sea, está ya militarizado. está militarizado, ¿no? Mira, campeón, y además eso ya hizo México, hizo Colombia en su peor momento, cuando los partidos de derecha gobernaban estos países, militarizaron, ¿y qué pasó? Que corrompieron, como están corrompiendo, no solamente al Ministerio Público, al Poder Judicial, sino también a estos sectores que nos deben defender, como la Fuerza Armada y la Policía. Eh, Solamente para que te das cuenta un dato, más de 1.000 policías al año están siendo expulsados de la institución. Han sido expulsados Por año. En los últimos 4 años son más por... de 4.000 policías expulsados de la institución. Bueno, Y eso, ese es un buen signo, por lo menos hay expulsión, no, pero es digo. malísimo, porque No, yo sé, pues, terminan votando. pero por lo menos, digamos, hay cierta Reacción, es que es proporción. escandaloso, pues están metidos en extorsión, sicariato, narcotráfico, cosas de esa magnitud. Dicen Hace 6 días dicen algunos cayeron, que eso tiene ya décadas que en el caso de la minería hay informal, oficiales que se hacen platudos en las fronteras y por en acá. el caso de la minería informal, Modesto, una cosa que olvida la gente, que tiene que saber la gente, es que en los años 60, sobre todo en Madre de Dios, de lo que tanto se habla ahora, los gobiernos de los años 60 promovieron la minería artesanal en esas zonas. Hasta los ayudaban a poner dragas en esas zonas. ¿Por qué? Porque era un sitio despoblado, que siempre, tú sabes, geopolíticamente es peligroso tener un lugar despoblado, y fomentaron eso. Y, no, y otro dato que es interesante darle a la gente es que existen, me parece, como 100 minas abandonadas, donde la gran minería es costo-beneficio. La gran minería en el Perú dice, bueno, yo voy porque hay, voy a decir cualquier cosa, ¿no? 500 kilos de oro en esta zona. Entonces yo sí meto plata para esto. Pero me queda medio kilo acá, entonces ya meterle maquinaria, plata, por supuesto, no me interesa. Y dejan la mina medio abandonada. Para el gran millonario no hay mucho oro y lo dejan botado. Para la gente que vive cerca a la mina y que dice, oye, compadre, yo veo salir el oro de acá y yo no gano un sol con esto, pero me han dicho que por allá queda botado un kilo, medio kilo, yo escarbando 5 gramos a la semana, porque eso es lo que sacan, ¿eh? 5 gramos a la semana en algunos casos. Con eso como, con Claro. eso le doy de comer a mi familia. Entonces tenemos que separar porque ¿cuál es la torpeza que se ha terminado de cometer acá? Y por eso el paro que hay ahora. El gobierno cree que criminalizando va a fortalecer al país. Tú vas a agarrar a 30.000 o 50.000 o la cantidad que tú quieras de personas y decirle, hoy eras informal y ahora vas a ser ilegal. ¿Quién gana con eso? Las bandas criminales, porque son las bandas criminales las que hoy, bajo la fachada de empresas de seguridad, ¿no? Que se ha demostrado por las denuncias periodísticas, son las que están tomando esos lugares, ¿no? Para hacer de las suyas. Entonces, las empresas de seguridad, en el fondo es lo que tú decías, ¿no? Gente que se dedica a la delincuencia. Te protegen el sitio donde Modesto saca el mineral y matan a la zona donde Guillermo está, porque Guillermo no está pagando el cupo, pues, ¿no? Y por eso vemos esta atrocidad que estamos viviendo hoy. No se sabe que en estas zonas existe todo este tipo de cosas. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, pero acá un seguidor que en Ujú. este momento se ha ido a Estados Unidos eh, y que va a regresar, dice, los mineros se creen una clase especial de pobres, entre comillas pobres, y no lo son. A pesar de eso, reciben el apoyo de la mafia, del Congreso y el gobierno. Si él, se refiere a ti, está de acuerdo con lo que vivimos, y si considera aún que la gente como los Cerrón representan a ellos o a una nueva derecha solapada. Dicho el diagnóstico, porque lo que hemos hecho hasta acá es el diagnóstico, ¿Ya? ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
En primer lugar, recuperar las concesiones. Porque las concesiones, en el caso de la minería informal, los ilegales hay que combatirlos, no hay nada que conversar ahí. Y todo el mundo sabe dónde están. La Pampa la conocen, Rinconada la conocen, saben dónde están. Dejémonos de vainas. La minería ilegal está en zonas incluso protegidas por el Estado, en parques naturales, en cabeceras de cuenca, ahí no se puede y eso debe ser combatido. Separando esto de acá, que tiene que ser combatido, la minería artesanal, ¿cómo se hace en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, ahora en los países que son nuestras fronteras? No estamos hablando de Francia ni de Italia, estamos hablando acá al costadito nomás. El Estado interviene. El Perú es uno de los más grandes productores de oro del mundo. 2 millones de onzas. 2 millones de onzas produce la minería informal. Dice que Ahora, está compitiendo con la gran minería. casi, está casi, ¿no? Entonces nosotros deberíamos que primero el Estado o el privado, como quieran, para que no se enojen a los que les gusta todo desde el privado, deberían certificar el oro. El minero, el pequeño minero, el chiquito, llegar y certificar su oro y poderlo vender. Pero el Estado también podría comprar el oro, que es una discusión que también tengo con un youtuber que no entiende de esto nada. Él cree que todas esas 2 millones de onzas las vamos a comprar mañana. No, el Estado va comprando y va vendiendo, porque, por ejemplo, hay denuncias contra las joyerías que te ofrecen un producto y al final ese oro no es tan puro ni tan como debería estar, ¿o no? Entonces, si el Estado lo compra, el Estado lo vende y puede hacer hasta el seguimiento correcto para que no estafen a la gente a la hora de comprar su anillo de oro, el regalito para la esposa o para los hijos. Entonces, esa es una salida porque hay una cosa que tenemos que entender. Acá no hay ni salidas de abracadabra, ni salidas para mañana. Este es un problema que arrastra casi 50 años, medio siglo, y que todo lo que se hace ahora de mandar militares y por eso está bien. Esa es su chamba. Pero el problema es económico. Cuando Y el minero, además de educación, porque no tienen educación y no tienen otro y no trabajo. tienen ningún tipo de alternativa. Y recordar además que esto genera una economía paralela, vamos a ser generosos, que hace que el país no estalle. Tú imagínate 500.000 de trabajadores artesanales, Podrían obvio que estar manifestando, buscando empleo, si es el amigo que acaba de decir esto es cierto. Hay un sector que no, hay un sector que ni siquiera eh, son ricos nuevos, si quieres tú, pero no son la mayoría, pues, tienen ¿no? Claro, maquinarias. pero hay otros que no, hay otros que siguen en el viejo método de sacar el oro. Por eso al principio explicaba que no es lo mismo madre de Dios que nazca que patás, no es lo mismo. No, Bueno, entonces requiere una labor muy seria del Estado que no lo muy, está no lo haciendo. está haciendo. Y además participar, porque nos quejamos de los insumos que usan ellos. En Bolivia, ¿cómo es? En Chile, ¿cómo es? En Brasil, ¿cómo es? El Estado busca otro tipo de mecanismo para que no se usen esos insumos que hacen tanto daño al medio ambiente. Pero el Estado tiene que participar. El Estado no puede ser como en todo en este país un Estado ausente. Muy bien, acá otra pregunta. Pregúntale, bueno, pregunta. Sus cambios entre lo vivido en el gobierno de Castillo Cerrón y los cambios de cómo sus partidos se han convertido en la cola no voy a decir las Ya me palabras, imagino ya. de la, de la derecha, no leo qué dices, más inmoral que continúa las ideas y órdenes, entre comillas, órdenes de Montesinos. Las leyes son para ellos y no para la sociedad en conjunto, dice. No, mira, Por eso que están votando hay que por la entender, derecha, no, es pero eso. nosotros no, no. Si nosotros nos ponemos al escrutinio público de cómo han sido nuestras votaciones. Y nosotros somos la minoría del Congreso, en primer lugar, ¿no? Nosotros somos ese grupo de 20 congresistas más o menos, que esos son los votos en rojo de cada barbaridad que han hecho estos señores, ¿no? La historia de los pueblos, Por ejemplo, para la extensión de dominio han votado como en contra. en contra. Claro, sí, sí. Para Y estas para la prolongación del reinfo, No, porque ahí hay un tema que hay que explicar, ¿no? Porque si tú cortas el RINFO hoy, a esas 500.000 familias las conviertes en ilegales. Y como vuelvo a explicar, quienes estarían felices con convertir en ilegales a todos son las pero bandas ¿por qué no organizadas. se han Se formalizado? ha planteado, yo he planteado esto de la certificación del oro, yo lo he planteado de la industrialización de los minerales, No, pero yo lo he planteado 2 años. los mineros, ¿por qué no se...? No, sí, ay, se conversa con ellos, pero el problema es que muchos miran a los mineros, y por eso yo se lo dije a un periodista hace la semana pasada, y los ven como clientes electorales. Entonces, ¿qué le conviene a la partidocracia que hoy gobierna el Congreso de la República? Que no haya solución. A ellos lo que les conviene es que estos mineros Claro, la marchen cada lucha 6 meses. continúa. No, no, porque cada 6 meses los vuelvo a tener parados acá en el Congreso bajo y me tomo la foto. ¿Entiendes?
Lo que nosotros hemos propuesto, nosotros hemos dicho, o sea, el reinfo en sí no es la solución, pero tampoco es la solución ilegalizarlos, porque podemos generar que se conviertan en carteles reales. ¿Ah? Todavía no hemos tocado el fondo como lo tocó Colombia en su momento, o México en su momento, donde incluso parte de sus fuerzas armadas y policiales contribuyeron a la construcción de esos carteles. A eso nosotros tenemos que evitar, ¿no es cierto? Pero una cosa que no quería que se me escape, porque la pregunta fue extensa, es que en los procesos de cambio y liberación de un pueblo, que es lo que luchamos nosotros, lo que nosotros denominamos una segunda independencia, siempre va a haber gente que se quede en el camino. La palabra traidor se la dejo a quien la desee usar. Pero hay gente que se queda en el camino, pero eso a los que continuamos en batalla no nos puede detener, ¿no? Yo no puedo fijarme en lo que tengo que hacer yo en función de los que yo hoy ya no están en esta trinchera. Hoy seguimos combatiendo con la gente que está creyendo, igual que nosotros, que este país merece una segunda oportunidad y que esa transformación solo va a llegar a través de una asamblea constituyente. O sea, tú estás por la Asamblea Constituyente Yo lo he propuesto más de y 15 años. la gente del centro y del centro para la derecha no quiere saber nada con eso. Porque son sus intereses, pues, ¿no? Cuando nosotros hablamos de industrializar el país, a ellos no les interesa. José Carlos Mariatti, en el famoso ensayo de la tierra, lo explicaba. La historia de la oligarquía peruana ha sido encontrar y vender, encontrar y vender, encontrar y vender. Pasó con el guano y el salitre, con el algodón, con el caucho, con el gas, con el oro, con el cobre. La única salida que encuentran ellos para hacerse ricos y seguirse manteniendo como ricos es encontrar la riqueza del país y rematarlas. ¿Qué decimos nosotros? ¿Queremos la inversión privada? Por supuesto, pero me industrializas la materia prima, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? Bienvenido a todos los tratados que nos ayuden a exportar alimentos al extranjero, pero primero la producción nacional para asegurar nuestro mercado interno y apoyar a esas 2.200.000 familias que se dedican a la agricultura y que hoy tenemos como escenario catastrófico ver cómo el campo está envejeciendo, cómo los abuelos y los papás no quieren que sus hijos sean campesinos. ¿Y qué están haciendo? Vendiendo la chacra, vendiendo sus hijos mandando a sus hijos para la capital. Conozco campesinos que han convertido sus chacras en pozas de lixiviación y le digo, pero estás matando tu futuro. No, me dice, con esto educo a mis hijos y me voy. Claro, o se van monte adentro o sembra coca. Entonces, ¿por qué? Porque no protegemos a nuestros agricultores. Muy bien, ahora, la delincuencia en Sí. Lima, ¿cuál es la propuesta? Nosotros creemos que hay ¿Vas que... a militarizar Lima? No, mira, yo creo que las Fuerzas Armadas pueden apoyar, ¿no es cierto?, de manera disuasiva, como pasó en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Nosotros todos sabemos cuáles son los puntos más neurálgicos en el tema de la delincuencia, cuáles son los distritos más afectados. Ahí la presencia de los militares de manera disuasiva ayuda muy bien, porque el choro es cualquier cosa menos tonto. El choro ve un militar y dice, este no me la va a No, perdonar. pero es ¿Mm? que no hay tanto militar pues para Pero no hemos dicho sacar, no hemos dicho sacar a todos los van a militares. saltar por El Salvador, lejos, a los pobres, los más Pero es pobres. que hay donde ponerlo. Acuérdate, en las épocas donde te acuerdas las famosas levas, ¿te acuerdas en la época del terrorismo donde se paraban en puntos estratégicos? ¿No? Tú no tienes que estar, como creen algunos, que tienen que patrullar calle por calle, no. El choro sabe, o sea, la vía de acceso al distrito, la vía de escape, ahí pones a los militares y el choro la va a pensar, o sea, la va a tener que pensar, la va a tener que pensar. Y lo segundo, que creo que lo que estamos fallando profundamente es en el tema de inteligencia. Claro. El día domingo estuvimos en San Juan de Todos los Lurigancho campos. y yo le decía, hoy que ya no tenemos problemas fronterizos con nadie, la inteligencia del ejército, la policía, la Tanto marina, entrenamiento, la inteligencia que no se aplica. y deberíamos aplicarlo. Y deberíamos formar un comando especial de estas carteras Ya de está los... clara tu idea, vamos, porque se nos va el tiempo. Ya. La parte que viene ahora es el 2026. ¿Con quién te vas a aliar? ¿Con quiénes son ahora? Porque Hemos avanzado. mucha gente se une, se desune, se pelea, es Nosotros un podemos caos. decir, Modesto, y nosotros no hemos hecho público muchas de las cosas que hemos dicho, porque entendemos que no hay que hacer estos espectáculos que vemos de algunos partidos mutuamente excomulgándose públicamente, que nos parece terrible y nos parece muy triste, ¿entiendes? Hemos preferido mantener silencio y hablar con los compañeros grupo por grupo. Te puedo asegurar que hemos conversado ¿Ah? con todos, y a todos les hemos dicho la misma cosa. Para nosotros, la unidad es de la izquierda hasta el centro, entendiendo el centro como quienes se adecuan a las ideas de la Asamblea Constituyente, la segunda reforma agraria Es un y la centro especial. industrialización. ¿Qué hay? Hay pinceladas, pero hay.
Y lo Porque segundo, que este es un tema, algunos dicen el centro es ni chicha ni limón. claro, como decía Víctor Jara, ¿no? Ni chicha ni limonada, pero además que es un tema administrativo. Entonces, es una responsabilidad de los partidos inscritos hacer la unidad real. Yo saludo el llamado del presidente Pedro Castillo, como de los sectores sociales, sé que los sindicatos se están pronunciando, pero la responsabilidad de una alianza electoral, ¿de quién es? De los partidos inscritos. Nosotros tenemos que darle la plataforma a todos los demás para que vean que la cosa va en serio. ¿Con quién hemos avanzado? Hemos avanzado con Nuevo Perú, ¿no? Yo sé que se entrevistado al amigo Alanoc hace unas semanas. Yo he saludado su candidatura también, porque creo que aquí no podemos seguir soñando con que uno es el líder nato y que todo el mundo se pare atrás, como ha hecho uno con el que tuviste problemas acá en tu programa. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que primero la inscripción real partidaria, ¿no es cierto? El programa, que tiene que ser el que vamos a cumplir cuando ganemos las elecciones, y a partir de ahí tenemos unos mesecitos para definir si eres tú, si soy yo, si es ella. ¿No? Si no, ya es un tema de caudillismo y personalismo al que nosotros no vamos a caer. Pero los tiempos también nos están ganando. Esto, si no se presenta el 2 de agosto, ya fue. Yo estoy planteando que tiene que ser lo más antes posible porque hay un tema que se están olvidando y que los amigos tienen que revisar. ¿Por qué no se inscribió el partido de Duberly? ¿Por qué no se inscribió el partido del ex premier Aníbal Torres? Porque salió la derecha con tachas infundadas, pero puestas a tiempo, que impidieron que ellos pudieran inscribirse. Lo mismo va a suceder si no se dan las alianzas de una vez y van a aparecer los tachadores en el momento preciso y se van a tumbar las alianzas. Entonces nosotros hemos pedido a los amigos de Nuevo Perú, también está el compañero de Uberlí, de UP, que aunque no pueda hacer una alianza formal, se uniría a esta alianza electoral, hacerlo el tema documentario lo más pronto posible. El Perú necesita seriedad de parte de las instituciones políticas. Alfonso Barrantes dicen, yo no puedo ser testigo de ello, que renunció a la segunda vuelta porque dice, con estos partidos no podré gobernar. Pero es distinto. Tú sabes que hubo otra opinión parecida a esta, pero en el otro extremo, ¿no? Decía que él, por su pasado, aprista, no, no, si uno mira cómo quedó el tablero, quedó el APRA con 45, quedó Alfonso mucho más atrás, y los dos partidos que seguían eran el PPC y Acción Popular, que jamás en los 80, con todo el conflicto armado interno, hubiesen votado por la Izquierda Unida. Entonces, él le evitó de manera caballerosa, y creo que eso habría que aprender en democracia, ¿no? Estos que nunca aprenden a reconocer resultados deberían aprender de Barrantes, ¿no? Él vio que era innecesaria ya una segunda vuelta. Él me lo comentó alguna vez, tampoco quería una segunda derrota frente al APRA, ¿no? Hubiera sido doloroso para la izquierda. Me lo comentó a mí en un almuerzo. Eh, pero que hay que aprender mucho de Barrantes. La izquierda tiene que aprender mucho de Barrantes, ¿no? Dijo la gran frase, un gobierno honesto ya sería revolución. Claro, pero además dijo otra cosa, la unidad no se saca con comunicados, ni con arengas. Eso lo dijo en la Plaza San Martín en el 86. Se hace con desprendimiento. Hay que aprender a desprendernos. No somos importantes, pero no somos tan importantes, ¿no? Y lo que poco o mucho podamos construir tiene que contribuir a ese sueño de una patria diferente, de una patria liberada que todos necesitamos a estas alturas, porque yo creo que el 2026 no es esto. Si gente buena, y no te quiero pasar la mano, sé que esa no es mi intención, pero gente como tú, como nosotros, como muchos otros peruanos, no nos unimos para recuperar el país, yo sí veo un futuro catastrófico para la Cada patria. vez está peor. Es que ya más al fondo significa la real criminalidad en el poder, ¿no? Y de Crimen de todo verdad, nivel. hoy estamos así, ¿no? Se sienten algunas cosas, pero el atrevimiento de los sectores políticos que hoy gobiernan son una muestra de lo que se Pero a quiere venir, ¿no? propósito, estos que han votado esas famosas leyes pro crimen, Claro, nosotros siempre hemos votado en contra. son, Hemos votado en contra, pero además también hemos votado en contra contra leyes propagandísticas, ¿no? La de autodefensa. Los peruanos tienen derecho a autodefenderse. Perdón, ¿alguien se ha podido autodefender de una banda de sicarios? Ah, pues suena bonito, ¿no? Suena Rambo. sí, Bajémoslo la edad a los jóvenes que cada uno cometen con su delitos. pistola. Es que nos están invitando, ¿no? A una guerra civil casi. Y esa no puede ser la salida de un país. Mano dura, sí. Mano firme, por supuesto. A propósito, Combate a la además, dictadura también. cuando estábamos en el gobierno, habían algunos que proponían las Fuerzas Armadas en las manifestaciones y el ministro de Defensa dijo, la Fuerza Armada no está preparada para No. sostener las manifestaciones. Lo único que saben hacer los soldados
es cuando están en peligro, Exacto. disparar. Ellos están preparados para la La guerra. Guardia, La la policía sí. Policía Nacional está preparada para hacer todo sin matar a nadie. En breves momentos de la democracia Pero ha hemos habido tenido muertes. incluso el acompañamiento, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo en las movilizaciones, ¿no? Que juegan como intermediarios de la fuerza pública, por un lado, y de los manifestantes. Deberíamos volver a esas prácticas, ¿no? Pero parece que no han aprendido, no sé cómo se les Es entrena. que Ahora yo, acaba de haber un muerto en ah, Arequipa. no, pero es que este es un gobierno de salvajes, discúlpame la expresión, ¿no? Este es un gobierno de salvajes, ¿no? La señora Boluarte vive en una realidad paralela, donde ella cree que todo está bien, ¿no? Y su lógica es, Tan cree que está bien que se va a las manifestaciones sabiendo es que que, la es que, van a, te digo, parece o provocación, creyendo ¿no? que la van a aplaudir. Ella le han jaloneado, no es justificar la violencia, pero ella sabe cómo están las cosas. Hay una herida abierta a partir de la traición que ella cometió y de la masacre contra el pueblo peruano, que no se la van a perdonar. ¿Cuántas familias, amigos, vecinos fueron masacrados, muertos, o baleados, o golpeados, o enjuiciados? ¿A cuántos sindicatos se metió lo que le hizo San Marcos? Eso no se le va a olvidar al pueblo peruano. Y lejos de disculparse, y lejos de colaborar con la justicia como prometió hace casi 3 años, lejos de eso, está una actitud cínica, ¿no? Cínica frente al pueblo peruano, que ya la califica como la califica, en el borde del margen de error, ¿no? Claro, sería recomendable que no salga del palacio porque donde va hay enfrentamiento con la policía y Hoy esto, día lo de Loreto ha sido terrible también, hay 2 heridos de perdigones, por ejemplo. ¿no? Porque su presencia solo es una provocación para la población. Entonces ella está mal dirigida por los vivos de siempre, que la van a utilizar y la van a exprimir como limón de molientero hasta finales del Eso es lo que te 26, ¿no? iba a decir. Parece que el Congreso gobierna y ella firma todas las... Por supuesto, es un cogobierno. Mira, yo le pido siempre a la Más población que que no con se olvide. gobierno, es más bien una dictadura del Congreso con unas Es una, presidencia yo, ejecutivo. yo no, me alegro haberlo dicho, hace 3 años está grabado, pero dije, no, ella cada mes, cada año, cada 6 meses va a perder poder y va a seguir cediendo y cediendo y cediendo y cediendo a todo lo que le proponga el Congreso de la República, porque la derecha de este país y los que traicionaron el proceso son los que la sostienen. Eh, Muy bien, ahora sí vamos a ir rápido. Uy, se nos fue el tiempo. Hay un montón de preguntas. No ¿Ah? me digas. Dice Julio Solís, pensé que Guillermo tenía más personas que lo apoyan, pero el live está muy bajo. Veo que hay bastante, pero en fin, es lo que dice. No, tú sabes que ya en campaña salen a opinar, pues para... Ludo Totem dice, si tienes otro candidato, adelante, pero luego no te estés quejando porque nada cambia, dice así. No, claro, hay un peligro más grande, ¿no? Ludo La Totem. resignación es más peligrosa, ¿no? Buen hoy dice, al peleando a México, a Estados Unidos, bueno, están en problemas en el extranjero, Comerciales. abogados y consultores. Uy, tu voto es en base al número de seguidores. Dios nos libre. Hay seguidores, ¿no? Sí, 6 seguidores, seis Marco seguidores. Alcántara dice que Castillo cuente todo lo que pasó ese día. Eso lo quisiéramos todos. Sí, claro, ¿no? Entiendo porque por su Eh, situación judicial no puede, ¿no? Pero siempre voy a hacer lo mejor. Ferluciuda dice, viva el futuro. Presidente del Perú, Guillermo Bermejo, 2026, con Erazo de izquierda. ¿Qué es eso, con Erazo de No, lo izquierda? que pasa es que un youtuber me puso como chapa, me ha puesto que soy un izquierdista conero, ¿no? O sea, que soy de izquierda, porque él dice que ya ha habido una izquierda intelectual, dice, ¿no? Ya, Y ya. había una izquierda más andina, y ahora ya es la izquierda de cono, pues, ¿no? Por Bueno, eso bueno, me cochinean con eso. ya voy aprendiendo cosas. Bueno, hoy dice el Rusia y China, es otro tema. Ajá, lindo eso. María Los Isabel BRICS. que dice, muy inocente Castillo. En todo momento le faltaron el respeto. Era muy desagradable ver a Mari Carmen haciendo los gestos en el cambio de mando. La Igual, verdad. descortesía con Sagasti, dice Jacqueline. No hay pregunta de problemas. ¿No? Está bien, está bien. Jacqueline dice, lo estoy analizando, es Bermejo, apren- aprendió, lo hace la derecha brutal Bruta y contra, achorada. brutal contra trolls. Ujú. Abogados y consultores Guillermo presentó un proyecto de ley para certificar el oro peruano, pero sigue en la Comisión de Energía y Minas del Exactamente. Congreso sin dictamen. Esa Fíjate, y comisión eso tiene más de dos la años. presiden los Fuji, bueno,
hay palabras feas. ¿Qué opinas de eso? Sí, ¿no? Claro, primero agradecer todos los comentarios, ¿no? Pero sobre todo los que son más constructivos, ¿no? Efectivamente, este tema de la certificación de oro, es más, yo creo que ya perdí la cuenta, porque va para 3 o 4 años. Antes de que esto pasara, porque los que conocemos el Perú, sabemos que esto es una bomba de tiempo. Yo tengo 25 años casi luchando por el tema del narcotráfico y todo lo que les dijimos sucedió. Ahora como congresistas hemos planteado el tema de la minería artesanal y todo lo que le estamos diciendo está sucediendo. Es muy difícil que el Congreso tenga una capacidad para reaccionar por dos motivos. Uno, repite como perico lo que le dice la Sociedad Nacional de Minería, y lo segundo es porque no conocen el país. Muy bien. Entonces es complicado, ¿no? Dice JM, Bermejo ha llegado con su portátil. Bueno, aquí es todo eso. ¿Dónde? Estoy Está solo como de esto prohibido, acá. está prohibido aquí. Carlos Guzmán, dice María Isabel Canque Guzmán Castillo es un timorato. Castillo dice que por propia mano está preso por hacer caso al traidor de Aníbal Torres. Hay demasiadas versiones. Yo siempre digo que no hay que, ya en el campo popular, hacernos más daño entre nosotros no se No, de puede. ninguna manera, que todas son Sí, sí, sí. hipótesis. Bill Rumi dice a Castillo jamás lo dejaron gobernar. Bueno, vamos a ver más abajo. Por ahí, todo bien. China y Rusia, Brico tienes, Los bueno, BRICS, que es un tema interesantísimo. El tema de los BRICS, yo creo que es, yo si fuera presidente de la República Brico Modesto, dice, para el Brico. nos metemos a los BRICS, ¿no? Definitivamente. Bueno, Tiene el 40% del PBI mundial y están haciendo unas obras de magnitud impresionante. Esto del tren bioceánico que está haciendo China con Brasil, de que acá ni se habla, ¿no? Lo están haciendo los BRICS. Y acá ni Carlos debate. Guzmán dice, Pedro Castillo no quiso gobernar, se moría de miedo. No, eso no es cierto. Lo que lo conocemos sabíamos la valentía del presidente, ¿no? Este, Sabíamos eso. JM dice, ¿cómo está Cajacho profesional? ¿Cómo es eso? Profe rural, dice. Bermejo hasta lo quiso agarrar a golpes. ¿Qué es Oye, eso? qué bueno que Cuando no quiso pero seguir mira, indicación ahí de está, ladrón qué, cerrón. qué lindo eso, porque salió un loco que Yo alguna no vez, yo sé, no voy a decir el nombre, me ¿ah? estoy enterando de cosas. Yo no voy a decir el nombre, ¿ah? Porque si no le damos muchas alas de este tipo. Y salió un video que se hizo viral diciendo que yo había entrado a Palacio. Tú conoces Palacio, pues Modesto. Tú conoces Palacio, ¿no? Y que yo había entrado a Palacio, que había discutido con Castillo y decía que yo de un golpe lo había privado, que lo había encharcado en sangre. Y como todo lo que se hace viral, lamentablemente lo repiten los que tienen poco conocimiento. Oye, siempre digo a la gente, o sea, está bien ser inocente y creer algunas cosas del TikTok, pero ya tampoco ser tonto, pues, ¿no? ¿Cómo se le va a ocurrir que una cosa va a suceder así con toda la guardia presidencial y todo lo demás? Te meten a la cana, ¿no? No pasas de la puerta. Y tú sabes que el Claro. presidente siempre está bien resguardado y todo, ¿no? Nunca lo respondí, ¿sabes por qué? Porque la gente no puede ser tonta para creer una cosa así. Por lo visto hay gente que todavía puede creer Bueno, cosas aquí así. se cree de todo, pues Ferluchita dice, siempre lo ningunearon, nunca aceptaron que un hombre del pueblo fuera su presidente. Alices Fabián dice, científico promueve tucos. Ah, mira, tú te la mandaron a ti. Promueve. Eres un promotor de tucos ahora. A propósito, amigos, aquí están invitados todos, Sí, ha sido muy pero abierto. algunos tienen miedo de las preguntas. Yo solamente pregunto aquí. Claro. Al señor Bermejo le he preguntado De de todo. todo, pero Hasta de mi infancia me ha preguntado. imagínense, ¿Ah? se peleó con el cura, mira. Así que los católicos un voto menos, ¿eh? No Dice, creo, tengo grandes amigos católicos. sí, ¿no? Bueno, Estados Unidos no quiera brico. BRICS, a los BRICS se refiere a eso. Lo que pasa es que a Estados Unidos que ahora le pone los que dizque inventaron el neoliberalismo, ¿no? Y los tratados de libre comercio ahora le ponen sanciones y aranceles. Los inventó Es el que libre es una comercio. farsa, mira, Modesto, eso es una farsa. Yo lo dije siempre, acá hay dos tipos de países, los que mandan y los que obedecen. Estados Unidos te pide que el Cuando Estado tú no estás intervenga. fuerte, eres libre mercado. Cuando estás débil, Hay sí aranceles, boicots y demás. Entonces, es una hipocresía lo que estamos viviendo hasta el día de hoy en materia económica. Por eso el Perú no despega. bueno, a propósito, tú me estás haciendo hablar. Hace un par de semanas escribí en mi paginita que de todas maneras va a haber guerra en Europa. ¿Por qué razón? Es una hipótesis nada más, ¿ah?
el famoso complejo militar Industrial, sí. norteamericano gasta 1 millón de millones y tiene armas pues amontonadas de todo tipo, mientras que China, que es el segundo, 200 millones más, o sea, 200.000 millones. Tanto que se ha invertido, quieren obviamente hacer funcionar recuperar su inversión y acaban precisamente de lograr que Europa les compre su material de guerra Pero además ha para aumentado hacer el guerra y presupuesto militar de la con eso OTAN. van a recuperar. Pobre Europa le están haciendo comprar las armas de Estados Sí. Unidos que lo tenía ahí guardado. Eso es lo que se llama eh, las guerras proxy, pues, ¿no? Las guerras proxy son claro, de Proxy, aproximación, la- utilizas a otros países para hacer la guerra. así como Inglaterra nos hizo la guerra a través de pobre Chile. Y en el eh, mundo hay que acordarse de tres cositas bien prontas, ¿no? O sea, lo que hizo con Irak frente a Irán y el luego golpe se de comió Irak. Irak, ya. Ahora lo de Ucrania contra Rusia, y se está comiendo Ucrania, y seguramente lo que le va a hacer a Israel. Israel está destruido, ¿no? Y Y Estados y el Unidos va a día que no recibir, puedan, se van a comer también Israel, ¿no? O sea, y Estados Unidos va a recibir cualquier cantidad de plata de Europa y veremos pues, los problemas que van a tener después, ¿no? Sí, es el imperio en decadencia, porque se le llama así. le venden armas para que hagan guerra entre ellos, pero todo eso pagado, dice Trump. "Ah, esto no es gratis, me tienen que devolver, pasen por caja". 5% más le ha pedido a todos los países de la OTAN en su presupuesto para el tema de compra de armamentos. Ya se han vuelto cínicos también, ¿no? O Sí, sea, pues, ya no hay que ya no hay nada que discutir como hace 20 años, ¿no? no, no, ya Ya está los clarísimo. hechos han demostrado qué tipo de país son. Néstor Garrido, reestructuración de la PNP y las Fuerzas Sí, Armadas. claro, nosotros hemos planteado que tiene que haber no solamente de la PNP y de las Fuerzas Armadas, sino del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero ¿sabes qué? Primero, previo referéndum, para que haya un alto respaldo ciudadano y esto se puede hacer. No es posible, hablamos de números, no es posible que te voten 1.000 policías por año. O sea, eso te está diciendo que la cosa está gravísima, ¿no? Sí, No es claro. posible que la formación de nuestros militares todavía sea esta que tú decías, ¿no? Que salgan a la calle cuando el gobierno de turno quiera y agarra a balazos a los manifestantes. No puede ser que los fiscales y los jueces se pongan en contubernio para alargar No juicio contra solamente eso, quienes sino que son lo oposición al que, sistema y suelten narcos, suelten delincuentes, ¿no? No claro, puede ser eso en ya. el ejército y la policía, pues hay un orden vertical, ¿no? Y es indignante haber escuchado a alguien decir, ¿cómo va a haber racismo si los policías eran también de la región? O sea, Es el estigma. Hay una película muy buena que son los juicios de Nuremberg, ¿no? Cuando le preguntan a uno de los militares nazis, tú no sentías que estabas haciendo mal cuando metías a la gente en las cámaras de gas o a los campos de exterminio. Decían, no, a mí me formaron diciendo, creyendo que esa gente eran ratas y enemigos del país. Entonces, acá cuando te arruquean, ¿no? Es poner el estigma y luego lo que le pase a ese manifestante no vale, no importa, porque el estigma en la cabeza de la gente ya se construyó. Esa persona es mala y por lo tanto merece que lo metas preso, que lo enjuicies, que le hagas propaganda en contra y que lo mates. Eso es el me último acuerdo que en la escenario, ¿no? época de la violencia, un general que era el padre de un guerrillero, un Ujú. terrorista, lo que fuera, dijo, yo lo mato a su hijo. Claro, sí, sí. Tremendo. Hubo uno que estuvo en Cámara de Diputados y dijo, yo mato 100 indios con tal que uno sea culpable. Incluso que matar a los niños, decían, porque cuando crezcan se van a resentir. O sea, ese tipo de formación no podemos tener en las instituciones ya. Eso tiene que desaparecer. El ejército tiene que ser un ejército amigo. La policía tiene que Yo he hacerte sentir escuchado de confiado. gente, yo he escuchado de gente relacionada con el sionismo que dice, la gente que está en Gaza está fanatizada y un niño ahí será un enemigo después. Pero claro, tú, más del 60% Entonces de ellos los... cuando matan a un niño Sí, están ahorrándose un enemigo, dicen. es el mismo principio, ¿no? El mismo principio del fascismo, ¿no? Hitler asesinaba bajo ese principio, ¿no? O sea, para él todas las razas que no sean las arias tenían que desaparecer de Alemania y fuera de Alemania, para Hitler, la raza eslava, por ejemplo, tenía que servirle solamente de campesinos si es que no querían desaparecer, de campesinos al servicio de Vamos su postura rápido, del Tercer vamos Reich, rápido, ¿no? vamos. La nota de Bermejo es por el centro oriental. Por allí, por el Brain, averigüen y publiquen. ¿Qué quiere decir eso? Yo trabajé yo hablo de lo que conozco, ¿no? Yo Ya, siempre hablo de lo que conozco. Y yo fui de los que denunció, te doy un ejemplo que tú lo vas a agarrar en el aire.
el Perú compró 14 helicópteros para combatir el narcotráfico. La pregunta, y el amigo que revise, ¿cuántas avionetas han sido destruidas o capturadas en los últimos 20 años? Y Muy la bien, respuesta es ninguna. Entonces, ahora la señora ha comprado no sé cuántos aviones, también dice para combatir no sé qué cosa. Y va a pasar lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque 3.500 millones. nuestra política es tan colonial que Estados Unidos nos ha impuesto una norma que dice que nosotros no podemos tumbar aviones que llevan cocaína. No por ley, no las podemos tumbar. Me emocioné porque en el Congreso votamos para que así se pudiera. Pero como siempre, echa la ley, echa la trampa. En la norma, en la especificación de la ley, es que hay que consultar a los señores de Estados Unidos si podemos tomarnos una... Imagínate, te roban el celular a ti en la calle y te dicen, bueno, si va caminando, lo agarras. Pero si se sube a la moto, ya Ya. no lo puedes agarrar. Muy Así de bien. absurdo, ¿no? Perluchida, dice Bermejo, presidente. ¿Ves? Es tu portal. Hay un club de fans ahí que está apoyando la Una candidatura. chica. Ludo Totem, Alcide, dice Fabián. Terrible dibujito. No sé a qué se debe eso. Están peleando entre ellos, seguro. Se ponen stickers entre ellos. Perluchita dice: Viva el futuro, presidente del Perú, Guillermo Bermejo Rojas. Saurino dice: urgente, urgente, asamblea constituyente. Ah, mira, con Sí, rima. claro, esa es consigna ya Lolo del Jara pueblo. tiene razón Bermejo. Carlos Guzmán, Nelson Mandela fue condenado por sus delitos, entre comillas, supongo. No, Nelson Mandela fue injustamente apresado. Tú sabes que hay una ley internacional. No, pero dices delito, por su delito, entre Ah, comillas. claro, Nelson Mandela estuvo preso Delito de querer libertad. cuando un pueblo es oprimido tiene derecho a rebelarse, ¿no? Y Mandela hizo lo justo, pelear por se acaba el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Abogados y consultores, tremenda claridad de Bermejo. Ah, mira, ve. ¿Ve? Se Un agradece, se agradece, se abogado. agradece. Vamos rápido. Becerra Emerson, para terminar con toda esta corrupción se debe elaborar una nueva constituyente plurinacional. Bueno, Es un término adicional muy interesante, ¿ya? Porque siempre se trata de integrar a los sin voz, ¿no? Que han sin sido nuestros voz. pueblos originarios, ¿no? Compartan en sus redes. Bueno, Te tienes está pinchado, muy que es bien, está muy modesto, bien. están compartiendo, modesto. Estalán Guevara pregunta a ese traidor, ahí viene lo malo, ¿no? Ay, ay. ¿Por qué votó por la Y vacancia de ya ves, presidente? ¿Ves? otra mentira. O sea, otra, ¿cómo se llama? Ay, Esteban, creo, ¿no? ¿qué le vas a dar? Ya Amigo, te que parece. no te engañen. No, pero que no te engañen. Yo, mira, así, en tu programa, yo renuncio a la candidatura presidencial si demuestran que yo voté a favor de la vacancia. Ahí está. Sencillo, revisen quiénes votaron a favor y si me encuentran a mí, no hay nada más que conversar. Pero no repitan lo que dicen los que han intentado dividir al movimiento popular una y otra vez. Esa gente sinvergüenza, Modesto, desapareció. Esos disque abogados de Castillo, esos disque voceros de Castillo que andaban todo el día en redes machacando mentiras, desaparecieron. No los vimos más. Hicieron su chamba de topos y se largaron. Entonces, quienes hemos seguido al pie del cañón somos los que hemos tenido que aguantar el chaparrón de las consecuencias de aquellas fechas para adelante, ¿no? Bueno, Castillo dice, Carlos Guzmán será condenado por el delito de rebelión en grado de tentativa. No existe No existe. grado de tentativa en rebelión, ¿no? Lo No poco es que yo te que, quise pegar, este pegué o no te pegué, ¿no? lo Así de poco así de que, sencillo. lo poco que he aprendido en derecho es, hay que tipificar el delito para ser Exacto. condenado. Y el, Tiene y que el, estar y el, claramente definido el efectivamente. delito en la ley. Te dicen, te estamos acusando de esto. Exacto. Si no No es que me existe, dijeron que él dice que un colaborador no, compadre. Incluso cuando se usa la figura de colaboración, se confunde a la población porque a veces unos están en proceso de conseguir ser colaboradores y otros tú puedes ser colaborador y te traen de otro caso donde sí certificaste a un caso nuevo donde no tienes nada que ver, pero sirve para la propaganda, ¿no? 20 colaboradores eficaces contra Castillo, contra X, Y o Z. aquí el abogado y consultores dicen, no votó por la vacancia. No Pésimo, puede. pésimo. No. Muy bien. Ok, vamos rápido. JM, nueva constituyente, previo paso, entre comillas, desconocer la actual constituyente. Mira, es fácil. Tú cuando haces una nueva constitución, una vez terminada y pasada por referéndum, ya no hay que mirar para atrás para nada, ¿no? Ya no hay nada más que mirar. Hay que mirar hacia el futuro, creo yo, ¿no? OCK dice, el mundo habla de cambio ahora. ¿Qué es eso? Mira, para los que no saben, ¿no? Y deberían saber,
nosotros propusimos la Asamblea Constituyente del 2010. Ajá. Nosotros sacamos, gracias al esfuerzo de los abogados de todas las voces en aquella época, logramos que se nos vendiera el kit electoral, porque el jurado, la OMPE no quería vendernos el kit, una OMPE plagada de apristas, por cierto, en aquella época. Y nosotros nos fuimos a juicio hasta el Jurado Nacional de Elecciones y logramos de manera que los magistrados del Jurado Nacional, por unanimidad, incluso con el voto diferenciado de Greta Minaya, dijera que era necesario para el país el tema de la Asamblea Constituyente. Lo hemos peleado siempre. Tu fan Ferlucida dice, no desinformar, por favor. Bermejo votó en contra de la vacancia de Castillo. Buen hoy. Dice, no puede haber una nueva constituyente. Si piden eso, están trabajando para el fujimorismo. No, Por hay una versión ignorancia, que sea. no entender que trabajar para el fujimorismo. Bueno, No, hay una versión que también hay que desmontar, ¿no? Hay gente que dice, desconocemos, ¿no? O sea, este sector pretende desconocer la Constitución del 93 y regresar a la del 79. Ese caos legal, no se puede realizar. Lo que es para adelante, ¿no es cierto? Ya desarmar esos nudos son imposibles. Tú puedes poner un nuevo ordenamiento jurídico donde le pones las cosas claras al país, en materia de inversión, de propiedad, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero hacia adelante, ¿no? muy bien, Lolo Jara dice apoyo a Bermejo porque es el único que propone la industrialización del país. Claro, nosotros también ese proyecto de ley ya lo hemos presentado. Yo lo hablé mucho con Castillo. Fíjate que un día conversando con el embajador de Corea del Sur, mira que no son de izquierda ni mucho menos, Sí, cuando yo le planteé lo de la industrialización de los minerales y lo de la segunda reforma agraria, la respuesta de él, ¿sabes qué fue? Eso es lo que hizo Corea del Sur el año 73, 74, ¿verdad? Eso que tú estás planteando, mejor lo hicimos nosotros. Lo que le quiero decir a la gente es que estas propuestas no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de China, ni de Estados Unidos. Es de cualquier país que ha querido salir, ¿no es cierto?, de la pobreza y del eso hambruna. estamos 100% de acuerdo. Sin ciencia no hay futuro. Exactamente. JMS, bueno, ve aprendiendo ruso, pronto terminarás en Siberia. Lolo Jara dice por el ingreso del Perú a los BRICS. Claro. Es una promesa que hemos hecho nosotros ya. El ingreso, Tu fan dice, tenemos que proteger nuestra integridad, alto a la delincuencia, que no le importe, que no le importa a Dina, dice, bueno, a mí no le importa. Marco Alcántara dice, restitución de la Constitución del 79 o Asamblea Constituyente. No, Asamblea Constituyente, ¿no? Oye, mira, todos nos opusimos. A mí no me la cuenten. Nosotros salimos a marchar muy chiquillos cuando fue el golpe de Fujimori, ¿no? Y luego tenemos claro que la Constitución se hizo también a través de un referéndum fraudulento, ¿no? Pero han pasado casi 30 años y lo que nosotros tenemos que hacer es demostrarle a ellos cómo se hacen las cosas. Nosotros no vamos a meter un tanque, nosotros no vamos a hacer un fraude, nosotros vamos a llamar a elecciones, que la gente vote sí o no. Estamos clarísimos que más del 70% del país va a votar que sí. Y cuando esté hecha la Constitución, también la pondremos a referéndum. No la pretendemos imponer. Esa es la forma de resolver los problemas entre los que venimos de la clase JM dice, trabajadora, ¿no? Bermejo demuestra salir a las calles ya. Bueno, Mira, es- lo que pasa es que hay varios momentos para pelear, ¿no? Los que hemos marchado 30 años de nuestra vida, mira, estamos cuajados de eso, no nos hacen ni más ni menos, ¿no? Pero en este escenario ya, ¿no? Donde tienes un gobierno asesino que brutaliza, ¿no es cierto?, a las fuerzas del orden para masacrar a la gente, hay que ganarles en el único terreno que no pueden ganar ellos, que va a ser en las bueno, mira, acá urnas. hay cualquier cantidad de preguntas, pero no vamos a quedar aquí toda la noche. De todas maneras, eso muestra que tienes bastante audiencia. Mira, no terminan las preguntas. Vamos a ver cuál es la última que está por acá. Junior Brian Velasco Palomino dice, nueva constitución a través de una asamblea constituyente Sí, plurinacional. ese plus de plurinacional es algo que yo rescato, que hemos ido aprendiendo en estos últimos años, ¿no? Porque para mí es un tema, por mi formación, tal vez más cuadrada, ¿no? No, la Asamblea Constituyente y ya. Pero no, porque, por ejemplo, nuestros pueblos originarios no entienden estas lógicas y merecen tener un asiento en la futura constituyente. Tenemos que permitir que no solamente sea de los partidos, Modesto, sino también de los colegios profesionales, de las universidades y de los pueblos originarios que tienen más que decir, en muchos casos,
que los propios partidos políticos, sobre todo estos que todavía sobreviven, ¿no? Perfecto. Desafortunadamente no tenemos, Más ya, tiempo. ya estamos hora y media casi, y hay muchísimas más preguntas. Eh, el congresista Bermejo ha estado tranquilo, alegre. Ah, no, contento de estar contigo, No, Modesto. de Gracias por la vez en cuando invitación. se nos embroncan algunos, pero en este caso ha sido Pero hay que, hay que, hay que tomarlo de manera deportiva, decía mi papá, ¿no? hasta cuando te han dicho tuco, tranquilo. Pero ¿por qué me voy a molestar? Mira, como decía la canción antigua, ¿te acuerdas? Si te metiste para soldado, ahora tienes que aprender, ¿no? Yo llevo la sonrisa en la cara porque confío. Confío en Dios, confío en mi pueblo y sé que de esta oscura noche vamos a despertar pronto y que sin duda alguna el 2026 el pueblo va a recuperar el poder y vamos ¿Tienes a formar la confianza? nueva. Sí, absoluta. No me hubiese metido a armar partido y a pretender la presidencia si no tuviera el optimismo que tenemos todos los revolucionarios finalmente, ¿no? Bueno, te agradezco mucho por esta reunión excelente y espero pues que pronto tengamos un gobierno que defienda los intereses del pueblo, pero como tú lo has dicho y en eso estamos 100% de acuerdo, necesitamos ciencia y tecnología porque sin estos componentes ningún país, cualquiera que sea su color, como dijo Deng Xiaoping, no importa el color del Del gato gato. con tal que tenga ciencia y tecnología. Exacto que sí. No, muchas gracias, Modesto. Muchas gracias a Gracias ustedes. amigos, hagan like, como dice alguno de sus seguidores, compartan este video. Será con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.